Y es así como ahora vamos a tener la presentación de David Araujo, pero antes de ello vamos a darles una pequeña introducción acerca de quién es este experto en esta temática. Bueno, él es de nacionalidad hondureña, tiene estudios en el campo de la contaduría pública y finanzas por nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A su vez cuenta con un máster en finanzas por la Universidad Tecnológica Centroamericana y actualmente ya se encuentra pues en la última etapa para la obtención del máster en metodologías de investigación económica y social, también por la UNA. Se desempeñó asimismo como auditor financiero del ente Contralor del Estado de Honduras durante el periodo 2011-2013 y durante los años 2016-2018 fue miembro de la Red Latinoamericana en Economía Social de Mercado, que promovía el Programa Regional de Políticas Sociales en América Latina, SOPLA. Desde 2014 labora para la Fundación Konrad Adenauer en Honduras y desde esa fecha está coordinando actividades académicas relacionadas a la temática de economía social del mercado en Honduras, como ser una de ellas la de hoy. Bienvenido, David. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por su amable asistencia. Bueno, el día de hoy pues, ya hablaron un poco, tanto mi colega Severin como la señorita, muy bien el concepto de economía social de mercado. Pues sí, la economía social de mercado, eso es el orden económico y social implementado por la República Federal de Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial. Como todos sabemos, era un momento muy difícil en Alemania y Europa, y una serie de académicos, de pensadores, se sentaron, se organizaron para crear las bases del rumbo a seguir de Alemania después de esta época difícil. Entonces, vienen ellos y destaco la importancia de este conversatorio porque las bases del modelo de economía social de mercado realmente se dan desde la academia. Solo si me ayudan con la Denise. Entonces, vamos a ver, estas son las generalidades de mi presentación hoy. Vamos a hablar del modelo de economía social de mercado, también conocido como la ESM. Y vamos a abordar un breve contexto histórico de cómo nace, cómo surge la idea. Luego vamos a abordar el Estado de Derecho, porque economía social de mercado es sinónimo de Estado de Derecho. Sin democracia no hay economía social de mercado. Sin instituciones fuertes, respetables, no hay economía social de mercado. Entonces, el Estado de Derecho juega un rol fundamental en lo que es el modelo de economía social de mercado. Vamos a abordar un poco como la institucionalidad, la normativa, todo el marco constitutivo que se dio, que se sentaron como bases del modelo. Luego también los principios fundamentales y constitutivos del modelo, para terminar con breves análisis de los desafíos del modelo en la actualidad, porque el modelo ya lleva un poco más de 70 años de su implementación, pero en la actualidad enfrenta muchos desafíos, los cambios económicos, culturales, la nueva revolución económica, todo eso viene también a afectar y se consideran ya desafíos para el mismo modelo. Entonces, como miran, como lo explicaron, es el modelo que se implementó en Alemania y su fin principal es promover la dignidad de la persona humana. Aquí es donde hace una diferencia el modelo y como les explicaba, era un tiempo difícil de crisis y la academia jugó un rol fundamental en todo esto, porque ellos se comenzaron a reunir, personas de la Universidad de Friburgo, multidisciplinarios, grupos donde habían docentes de Derecho, de Economía, de Sociología, y ellos se reunieron en grupos secretos para compartir, intercambiar ideas y ver cuál iba a ser el rumbo de Alemania al salir de la crisis. Y ojo, aún no había comenzado la guerra, y ellos ya estaban preparando las bases que iba a seguir todo su modelo de ordenamiento cuando salieran de la crisis. Luego comienza todo el conflicto de la guerra, los desastres que ya sabemos, y ellos se reunían en secreto, y muchos de ellos hasta eran enemigos del mismo Estado, y viene todo el régimen nacionalsocialista, y ellos se escondían, y eran académicos bien comprometidos con su país, que lo hacían, y empezaron a analizar todas las diferentes corrientes de pensamiento económico. Pues, vamos a la otra, y vienen ellos, como les digo, la gran parte de ellos son de la Escuela de Friburgo, la Universidad de Friburgo, perdón, y se comenzaron a reunir y analizar lo positivo de una economía de mercado y lo positivo también de un referente social. Entonces,
buscar como ese equilibrio, por eso muchas veces le llaman la tercera vía, le dicen algunos, otros le dicen una economía mixta, pero en sí, digamos, la economía social de mercado busca la iniciativa privada, la autorresponsabilidad, también promueve la economía de mercado con libertades, pero una libertad con responsabilidad. Ya cuando mi libertad viene y va a atentar al prójimo, a los demás, ya ese se convierte en un libertinaje y es perjudicial para la sociedad. Entonces la economía social de mercado busca ese precedente, libertad, pero una libertad con responsabilidad. Aquellas acciones que puede hacer el mercado en condiciones de competencia, de equilibrio, pues está bien que los haga. Ya cuando el mercado comienza con sus abusos y todo, y descuidamos la parte social, es cuando entra un Estado fuerte, capaz de regular y poner orden en la economía. Entonces es lo que busca la economía social de mercado. Por otro lado, vinieron estos teóricos y, digamos, no querían tampoco una economía centralmente planificada, algo que viniera a coartar las libertades, de caer en los errores de las dictaduras, nada de eso, porque ya lo habían vivido con el nacionalsocialismo. Entonces, ellos eran conscientes también que hay algunas tareas que le competen al Estado, que es el mejor ente contralor, como ser la educación, la salud, son áreas que si se las dejamos al mercado se descuidan un poco, hay privilegios. Entonces ellos buscaron ese equilibrio, una economía, como lo dice su nombre, economía social de mercado. Entonces, uno de sus padres fundadores, ustedes lo pueden ver ahí en el libro que les proporcionamos en la entrada, hay un breve contexto, uno de sus padres fundadores, el señor se llamaba Ludwig Erhard, quien fue el ministro de Economía en esta época. Entonces venía él y decía una famosa frase: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Entonces, en aquellas condiciones donde el mercado puede actuar por sí y crear ese impulso que necesita la economía, lo dejamos, pero si ya miramos esos atropellos, necesitamos un Estado fuerte que pueda poner ese control. Entonces, esa es la dinámica de la economía social de mercado, y tiene también una parte muy importantísima, y aquí nuestro compañero aquí, Eugenio Yáñez, es muy especialista en el tema, y es algunas similitudes, semejanzas que tiene el modelo de economía social de mercado con los principios de la doctrina social de la Iglesia, que es lo que hace la diferencia de esta corriente de pensamiento económico de las otras corrientes liberales, porque la economía social de mercado, la imagen, el concepto que tiene la persona es muy diferente a las demás. Digamos, vamos a un concepto más neoliberal que se mira al individuo, porque el individuo es el responsable de sus acciones y todo eso, de su iniciativa, y es muy correcto. Pero ese individuo vive en sociedad, y la economía social de mercado así lo entiende, que él vive en una sociedad donde le interesa el bien común, porque las acciones de Juan, de Pedro, si le va mal, de alguna manera me afecta a mí. Entonces, la economía social de mercado hace esta diferencia y mira ya a la persona bajo otros conceptos, como lo dijo mi compañero Severín, que es criatura y semejanza de Dios y que actúa con libertad, porque también en economía social de mercado el concepto libertad es muy diferente al de las demás corrientes. Una libertad, como les explicaba, pero con responsabilidad. También adopta otros principios como ser la solidaridad, que es muy importante en una economía, eso lo vamos a ver más adelante. También lo que es la subsidiariedad. Entonces, esa dinámica de no trabajar de manera aislada, sino que todos en busca del bien común, porque a todos nos interesa estar bien, que haya una igualdad en la economía. Entonces, ese es el equilibrio que busca la economía social de mercado. Entonces, toda esta línea de pensamiento así diferente, con los ideales de doctrina social de la Iglesia, esta corriente se denominó ordoliberalismo, que es un nuevo orden liberal, ese es el significado. Otro de los padres fundadores, Alfred Müller-Arman, se llamaba él, fue quien acuñó toda esta parte del ordoliberalismo, y era una época, después, como digo, de post-segunda guerra, donde estaban las dos corrientes, tanto el neoliberalismo como el ordoliberalismo, los ordoliberales con la escuela de Friburgo, allá los otros con las escuelas austríacas. Entonces, la diferencia entre ambos es los conceptos que tienen de persona, de bien común, de justicia social, etcétera, etcétera. Luego, entre el contexto histórico, algo muy importante se dio en 1948, que se denominó la reforma económica y monetaria, y aquí se considera como el inicio de la economía social de mercado, porque la economía social de mercado nace en la parte de Alemania occidental, la que era ocupada por los países aliados. Entonces, ellos tenían cierto control sobre la economía y la política, no dejaban que la economía creciera, siempre la tenían de alguna manera planificada. Entonces, este señor Ludwig Erhard, que
quien les comento que era el ministro de Economía, él pudo visualizar que así no iban a avanzar nunca. Así, de esta manera, con esa economía planificada, no vamos a avanzar. Y ese 20 de junio de 1948, él lanzó esta reforma económica sin permiso de nadie y dijo que había libertad de precios, libertad de mercado. De repente vino la economía alemana, comenzó a acelerar ya la dinámica, ya creciendo la oferta, la demanda, y ese fue el impulso de la economía social de mercado. Entonces, luego ellos eran conscientes que necesitaban todo un marco jurídico, todo un ordenamiento, pero 1948, esta fecha es clave para la economía social de mercado. Tampoco podemos dejar de lado los proyectos como el Plan Marshall y toda la ayuda económica que entró a Europa, que también fue un alivio para la economía alemana y ayudó mucho en la dinámica de la economía social de mercado. Entonces, los resultados de la economía social de mercado fueron tan favorables que luego de 10 años de su implementación, ya Alemania era una sociedad muy estable, ya era un país muy exportador, ya muchos de los problemas sociales ya se habían corregido. Entonces, internacionalmente a este acontecimiento ahí se consideró el milagro económico alemán. Al día de hoy así se conoce, el milagro económico alemán. Y este señor Ludwig Erhard nuevamente, pues, es un poco inconforme y molesto porque él decía, esto no fue un milagro realmente, no fue casualidad, no fue coincidencia, sino que fue el trabajo ético de todo un pueblo trabajando en la misma dirección para lograr un crecimiento económico y una justicia social. Pero bueno, al día de hoy no pudo como cambiar esa mentalidad en el ámbito internacional y lo buscan y le dicen el milagro económico alemán, por sus resultados tan positivos en la época. Entonces, como les mencionaba, que economía social de mercado es sinónimo de respeto hacia el Estado de Derecho y de institucionalidad. Sin institucionalidad fracasa el modelo. Entonces ellos eran conscientes, y base a eso, no solo los padres de la economía, sino que la clase política, la sociedad, los sindicatos, comenzaron a jugar un papel muy importante y sentar las bases de la Alemania de la posguerra. Entonces, igual en el 49, se da lo que es la ley fundamental para la República Federal de Alemania, y esta conocida también como la Constitución de Bonn, y es una constitución precedente en el ámbito internacional. ¿Por qué? Tenemos la Constitución de los Estados Unidos, que es un precedente en el concepto de libertad, la Constitución sueca, que habla mucho de los derechos a la democracia, y la Constitución de Bonn vino a representar como ese precedente en el respeto y fomento hacia los derechos fundamentales de la persona, ya desde otra perspectiva. Entonces, viene y se establece ya un orden económico y social con esta Constitución, y que el respeto de la dignidad de la persona es el fin fundamental del Estado. Entonces luego vienen los Estados federados también, el marco constitutivo, porque en Alemania, digamos, ellos no querían tener ciudades centralizadas, donde invertimos más en estas ciudades grandes, descuidamos las otras zonas, no, sino que una distribución equitativa de los recursos. Luego tenemos también lo del Parlamento, lo del Consejo Federal, la ley de administración federal. Entonces, como pueden ver, la economía social de mercado nace con toda la institucionalidad que se necesita para garantizar su operatividad. Luego también se da el Banco Central Alemán, con un papel muy importante. Antes de la guerra ya Alemania tenía problemas de inflación, de devaluación. Entonces, miraron la importancia de un Banco Central independiente, autónomo, que pudiera garantizar la estabilidad económica. Luego también en el 49 se dio las elecciones parlamentarias, donde el primer canciller federal fue el señor Konrad Adenauer, quien era un estadista y se encargó pues de... La tarea de él fue un poco complicada porque le tocó las relaciones diplomáticas. Ir al mundo y decirle, bueno, Alemania ya no es lo que era hace un par de años, es diferente. Entonces le tocó todo este proceso de las relaciones diplomáticas, que después ayudó mucho con el tema de las exportaciones, el comercio y todo eso. También, ya 10 años después, cuando la economía había tomado este impulso, aquí entra otra institución fundamental en el modelo de economía social de mercado, y es que se da la ley contra la limitación de la competencia y se crea el ente encargado de regular que no se formen carteles en la economía, que no haya monopolios, que no haya duopolios, sino que haya competitividad, porque ya ellos eran conscientes de que cuando vienen y se hacen estos grupos de poder, que se adueñan de la economía, pues ya la economía fracasa. Entonces crearon toda esta institucionalidad normativa
para que no pasara esto en Alemania y hubiera competitividad, libertad de competencia, libertad de acceso a los mercados. Entonces, esta institución es muy importante en economía social de mercado. Si nos vamos a la próxima. Y aquí, como hablamos de los principios, los clasificamos en 3, y los número 1 son los principios fundamentales, donde se busca la dignidad de la persona humana, como mencionaba antes, que es el fin supremo, y uno de ellos es la solidaridad. Vemos en aquellas acciones, eventualidades que me puede pasar algo, un accidente o algo, se necesita una sociedad que ayude, que colabore en esas condiciones, no un individuo que pues tuviste un accidente, problema, si no te preparaste con tu seguro, pues míralo tú. Entonces, la economía social de mercado busca eliminar esos problemas y buscar, como les decía, el bien común, una sociedad más cooperativa. También está el tema de la subsidiariedad y la solidaridad, perdón, no solo en estos ambientes así sociales, sino que también en lo económico. Un ejemplo de solidaridad es el caso de los impuestos. Quien más paga, aporta más al fisco, aporta más al seguro social. Entonces también lo vieron en esta escala de solidaridad en la parte económica. Luego está el tema de la subsidiariedad, que es en aquellas condiciones en las que pues, me pasa algo, en este momento no puedo también. Hay un ente encargado de ayudarme, de incorporarme de manera activa nuevamente a la sociedad, pero es una ayuda que es por un tiempo limitado también. Mientras no puedo, me ayudan, me insertan nuevamente en la economía, pero no es que vamos a hacer aquel paternalismo que siempre me van a estar ayudando, porque a veces en nuestro entorno se usa el concepto de subsidiariedad y se confunde un poco y se vuelve más como paternalismo o populismo. Entonces, la subsidiariedad es algo completamente distinto. El tema de la justicia social, como les comentaba, que hubiera un crecimiento económico, pero con una distribución justa en lo social, que es el fin supremo que busca. Si nos vamos a la otra, ya en aspectos más económicos, la siguiente, que son los principios estructurales del modelo. Entonces, aquí ya vienen ellos y como pueden, Denise me presta los lentes. Y bueno, y también, como le digo, decía el profesor aquí Matamoros, pueden también hacer sus comentarios, no solo esperar que... Aquí ya nos vamos a una parte ya un poco más económica, y en los principios estructurales tenemos el sistema de precios de competencia, donde viene y no es el Estado el que viene a imponer los precios, sino que es el mercado, con la libre participación, el libre acceso, quien establece los precios en un sistema de competencia, ojo, ¿verdad? Donde no hay monopolios, no hay duopolios, que son quienes manejan y controlan el sistema. Luego está la estabilidad de la moneda, muy importante, el acceso libre a los mercados, la propiedad privada, garantizarle al empresario sobre sus bienes, la libertad contractual y seguridad jurídica. Está la plena responsabilidad de los medios de producción, y aquí es un caso muy importante porque desde aquel entonces ya ellos, los padres fundadores, visualizaban, digamos, que cada quien es responsable por sus acciones. No como se ha visto así en los últimos años, que a veces viene el mercado y comete ciertos errores y viene un Estado y que lo rescata, y rescatamos a las empresas y no a las personas. Entonces, eso en economía social de mercado no puede ser. Está la constancia y transparencia en las políticas económicas, ¿verdad? Un marco confiable que garantice la inversión, que no cambiamos las reglas de la noche a la mañana, sino que exista esa seguridad jurídica. Y como tercer punto, los principios reguladores, que ya son los que hablamos, el control estatal sobre los monopolios, que es muy importante, la política redistributiva de los ingresos, que no hayan estos grupos de poder, sino que se busca como aquella sociedad más igualitaria, que si bien es cierto, en la actualidad se ha ido perdiendo un poco, y es parte de los retos del mismo modelo de economía social de mercado. También está lo que es la reglamentación del trabajo y salario mínimo. Y los sindicatos, porque en economía social de mercado los sindicatos también juegan un papel muy importante, donde la masa trabajadora tiene su representación, va con el empresario, pueden hacer negociaciones. Entonces, el Estado solo es un vigilante, que hagan sus negociaciones, y como les explicaba, y en aquellos casos en los que no se puede llegar a acuerdos, interviene ya un poco más fuerte el Estado, pero existe toda una normativa que se lo permite, siempre bajo la idea de tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Si nos vamos a
la otra. Y aquí yo planteé algunos retos, que esa es mi opinión, de los nuevos desafíos del modelo en el siglo XXI, y tenemos como número 1, regular el crecimiento de grupos de poder y la concentración de mercados, que es uno de los retos que en los últimos años se ha ido dando en la misma Alemania. Y aquí hay un papel, hay algo muy importante, que yo lo he escuchado así en las actividades de economía social de mercado que hemos tenido, y a veces dicen los participantes, sí, pero hay grupos de poder así de empresas económicas alemanas que a veces se van a otros países y tal vez en sus productos contratan mano de obra infantil, etcétera, etcétera. Entonces, la economía social de mercado no funciona, es una mentira, dice. Entonces, es importante resaltar que todos esos problemas, o sea, es parte de los obstáculos del mismo modelo, pues. El empresario va a tener la misma mentalidad aquí, en China, en Alemania, siempre va a buscar su rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Miran, bueno, en Alemania hay una normativa que no me lo permite, tengo que pagar más compensación social, mejor salario, me voy a otros países que sí me permiten hacer otras cosas, obtengo mayor rentabilidad, y es lo que busca el empresario. Entonces, como dicen, donde uno va a hacer lo que mira. Entonces, quiero que sepan eso, pues que la economía social de mercado no es eso, y que más bien luchar contra esos vicios es parte de los retos de la economía social de mercado. También tenemos los retos que conlleva la economía 4.0. Como sabemos, ya el mundo está cambiando de forma acelerada, ya los procesos más automatizados, es toda una era digital completamente distinta. Entonces, ¿cómo enfrentar todo ese cambio? También es parte de los retos de la economía social de mercado. Cuando nace el modelo se decía la economía al servicio de la persona y no lo contrario. Ahora pienso yo que es decir la tecnología al servicio de la persona y no lo contrario. Porque con todo este cambio y toda esta era tecnológica también es un reto importante. Otro que también se han hecho estudios al respecto y son sociedades cada vez más individualistas. Ya ese concepto de bien común, de justicia social se está perdiendo en la misma Alemania. A veces eso obedece, dicen que digamos la sensibilidad de las personas, aquella generación que había vivido una crisis, tenía una conciencia social diferente, ya hoy en día son generaciones que han tenido un mejor estatus, un mejor nivel de vida, y cada vez con aquella idea individualista, pues, dejar de lado la solidaridad, la subsidiariedad, y pensar ya de manera aislada, que cada quien vaya respondiendo por sus acciones. Es parte de los retos de la economía social de mercado, poder continuar con esa conciencia de solidaridad y de bien común. Está también el resurgimiento de movimientos nacionalistas en Alemania y gran parte de Europa, con los problemas migratorios comienzan y todos estos movimientos a hacer demandas, etcétera, etcétera. El cambio climático, también es parte de los retos que nos afecta a todos en general. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues es parte de los retos de la economía social de mercado. Pues como conclusión final esa, pues, que para continuar con el desarrollo del modelo y con éxito es trascendental que las nuevas generaciones mantengan ese pensamiento que tenían los padres fundadores, que demuestren esa capacidad de consensos en dirección al bien común y sobre todo pues que ubiquen a la persona y su dignidad en el centro de todas las decisiones, que ese es el objetivo principal de la economía social de mercado. Y ya también así a manera de conclusión, eso pues que nuevamente el papel fundamental que jugó la academia en todo eso, donde armaban, se reunían en estos círculos de pensamiento para forjar las bases de lo que sería la economía social de mercado y la Alemania después de toda esta crisis. Así que los invito también en esa dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿verdad?, David Araujo, por tan buena introducción a lo que es el modelo de economía social de mercado. Ahora pasaremos a escuchar sobre las posibilidades de la implementación de este modelo con el doctor Eugenio Yáñez, pero antes de ello me gustaría dar una pequeña introducción sobre él. Él tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de Osnabrück en Alemania. Actualmente también se desempeña como director del Instituto de Filosofía en la Universidad de San Sebastián y de la maestría en Doctrina Social de la Iglesia de la misma Casa de Estudios.
se ha dedicado particularmente a la reflexión antropológica y ética. Otra de sus áreas de interés es la doctrina social de la Iglesia y, por supuesto, la economía social del mercado. Él es profesor invitado en diferentes universidades de América Latina y asimismo de la Universidad de Malta, Alemania. Cuenta con diferentes publicaciones en sus libros, como Ser la Iglesia y el Militar del año 1987, y este que me llamó mucho la atención, Economía Social del Mercado en Chile, Mito o Realidad de los años 2005 y 2013, en el que él realmente plantea si este modelo es aplicable a este país. Él afirma en este libro que no debe de ser leído como una obra de economía, ya que habla, entre otras cosas, sobre un determinado sistema económico, pero no desde el tecnicismo o la especialidad del economista, sino, como él es doctor en filosofía, habla desde el punto de vista de la filosofía y se pregunta acerca de cuál es la mejor manera de ordenar una sociedad. Esto pensando en el bien de todos los ciudadanos, especialmente en aquellos que son más vulnerables. Por eso los dejo con el doctor Eugenio Yáñez, para quien pido un gran aplauso. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo feliz vengo a Honduras. Esta es la cuarta o quinta vez que estoy ya acá en el país para poder compartir, y este conversatorio es eso, ¿cierto? Poder compartir con ustedes, y como decía el doctor Matamoros, algunas reflexiones en torno a la economía social de mercado y en lo que a mí concierne a las posibilidades de implementación de un modelo o un sistema como tal en nuestro continente. Yo no voy a hablar desde el podio porque el podio es algo demasiado solemne y cuando uno se pone acá se supone que tiene que decir cosas bastante profundas, importantes, y a mí me pone un poco nervioso porque ustedes van a ver, no les voy a decir ni muchas cosas profundas ni cosas que a lo mejor ustedes tampoco no sepan. Así que prefiero sentarme acá, aunque este lugar también es bastante solemne, pero prefiero hacerlo así para no, digamos, despertar tampoco falsas expectativas. A ver, lo primero que yo quisiera precisar, que ya lo hacía la presentadora, a la cual agradezco que haya leído mi libro, porque el mejor honor que le pueden hacer a alguien que se dedica a escribir libros es que lo lean. Yo acabo de publicar recientemente un libro en mi universidad que se llama Los filósofos y los fantasmas, y yo les decía, miren, no solamente compren el libro, porque muchas veces lo compran porque está ahí y uno lo vende más barato, si está en la librería, por favor leanlo. Entonces, bueno, aquí a uno lo llena de orgullo que al menos lean lo que uno escribe. Me interesa precisar muy bien la perspectiva desde la cual yo voy a compartir estas reflexiones. Ya lo decía, ¿cierto?, nuestra presentadora, yo me dedico a la filosofía. Eso es lo que estudié. Mi doctorado lo hice sobre economía social de mercado, pero desde una perspectiva de la filosofía, de la ética filosófica. Y mi acercamiento al tema, y lo que yo les quiero, digamos, a ustedes compartir, viene desde esa mirada. Es decir, a mí me preocupa la economía social de mercado y el mundo económico, si se quiere, en general. Yo le diría como a un triple título. Primero, como cristiano, yo me pregunto como cristiano si es que cualquier modelo económico, incluso que garantice eficiencia económica o que garantice crecimiento económico, da lo mismo. Y desde mi perspectiva no da lo mismo. No basta con garantizar un crecimiento económico. Entonces la pregunta es acerca de la moralidad de los sistemas económicos. Y eso lo hago básicamente, por decirlo de alguna manera, como un cristiano común y corriente que se pregunta si es que todos los sistemas económicos son igualmente legítimos. También desde la filosofía y más bien desde la ética política, la pregunta que está allí en la base, en el fondo, es ¿de qué modo organizar la sociedad, en este caso económicamente, de modo tal que todos y cada uno de nosotros pueda alcanzar un pleno desarrollo? Esa es la pregunta desde la filosofía o desde la ética, por decirlo de alguna
alguna manera. Pero no solamente como cristiano o como académico me preocupa la economía, sino también como simple consumidor. Yo, al igual que ustedes, todos los días estamos consumiendo, estamos adquiriendo bienes, estamos haciendo transacciones económicas. Y ahí también hay una pregunta importante, porque cuando se implementa un mal sistema económico, o un muy mal sistema económico, los primeros afectados siempre somos nosotros. Por lo tanto, hay aquí, por decirlo de alguna manera, una triple preocupación. El costo de la vida, el crimen y la violencia, el desempleo, las deficiencias graves en los sistemas de salud y educación, la corrupción. Pero hay otros problemas que son igualmente susceptibles de provocar conflicto, tanto o más graves de lo que estamos viviendo en estos días, en referencia a la salud y la educación. Problemas en la forma de legislar del Congreso Nacional de Honduras, problemas en las decisiones del Ejecutivo, en la crisis de empresas estatales, en los servicios de energía, agua, transporte, etc. Si ustedes se fijan, este diagnóstico aborda tres grandes ámbitos: el político, el social y el económico, que son como los tres grandes pilares cuando uno puede hacer un diagnóstico. Mientras yo tomo un poco de agua, díganme, yo sé que el doctor Matamoros debe saber, ¿de quién es este diagnóstico? ¿Quién hizo este diagnóstico y cuándo lo hizo? Para que comience el conversatorio. ¿Nadie sabe? A ver, ¿comparten en general lo que se hizo acá? Consideramos que los principales problemas que más preocupan a ustedes, el alto costo de la vida, ¿comparten eso? Crimen y violencia, ¿sí? Desempleo, ¿cuál es la tasa de desempleo? Voy a empezar a preguntar, a ver, aquí, ¿cuál es la tasa de desempleo que tiene Honduras? Del año 2018, 2017, más o menos. 7, 8 dicen por allá. ¿Quién da más? ¿Ah? ¿Ya? ¿5? No, que allá dicen 5. Allá atrás me levantan la mano y dicen 5. ¿Ya? Dicen que no acá. Doctor Matamoros, ¿usted? Yo tengo un dato de línea, el dato oficial. No. Sí, el último dato para este año anda alrededor del 6-7%, el desempleo abierto. Sí, no, el encubierto es otro problema. Sí, no, y el problema del desempleo, del subempleo, ese anda alrededor del 40-45%. Sí, 56% leí yo que es la cifra del subempleo. Pero el desempleo no es tanto, si uno lo mira y le cree a los economistas que dicen que con un 5% de desempleo es casi pleno empleo, que es una de las metas de la economía social de mercado. Si yo le creo las cifras que están acá, es un 5,7%. Esas son las cifras oficiales, ustedes me dirán si es cierto o no. O sea, el problema del desempleo, no del subempleo, no es tan grave. Pero acá dice desempleo. Deficiencias graves en el sistema de salud y educación. ¿Están de acuerdo con ese diagnóstico? Ya. Que son igualmente susceptibles, dice, pero hay otros problemas que son igualmente susceptibles de provocar conflictos, tantos o más graves. Y acá ya es un terreno un poco más pedregoso. Dice, problemas en la forma de legislar del Congreso Nacional de Honduras. ¿Quiénes están en desacuerdo y creen que no hay ningún problema en la forma de legislar del Congreso de Honduras? O sea, aquí hay, como dicen los franceses, un parpouris, hay una toma de posición. ¿Sí? No es que no estoy de acuerdo, al contrario, estoy de acuerdo, pero igual no me atrevo a criticar el diagnóstico, pero hablando aquí con el profesor y reflexionando un poco, decía yo, bueno, el principal problema de nuestro país es el sistema político, pues, porque el sistema político al final es un sistema complejo, pero que busca reducir cierto grado de complejidad entre el social y el económico, ¿verdad? El económico entendido como el que regula aquellas relaciones, ¿verdad?, de los individuos y los procesos de intercambio, y el social como la satisfacción de las necesidades básicas del individuo
una calidad de vida, ¿verdad? Pero yo me pregunto, en Honduras donde no hay un Estado de Derecho, que no respeta todo lo que son las garantías individuales y colectivas de los individuos, y que al final esto está dado por una institucionalidad muy débil. En un informe de la CEPAL que yo leía decía que la mayoría de los países de América Latina tienen una institucionalidad muy débil y que está fuertemente influenciado por lo que es la corrupción y la impunidad en los procesos administrativos que se dan dentro de las mismas instituciones, y que son al final las que operacionalizan cada una de las acciones de las políticas públicas o de estos modelos que nosotros miramos. Y yo me preguntaba por acá y decía, bueno, si bien es cierto, en mi introducción que daba por aquí el compañero decía, bueno, tenemos estos principios, solidaridad, igualdad, ¿verdad? La libertad y la libertinaje, siempre yo obtengo mi beneficio pero sin perjudicar al otro, ¿verdad? Pero al final, en nuestro país, en nuestro contexto, estamos en una lucha de poder constante y que está dirigida por grupos de poder, y grupos de poder que están bien sumergidos en lo que es el sistema político, ¿verdad? Entonces no sé qué tan funcional va a poder ser si no logramos nosotros entonces trabajar en la parte de la construcción de ciudadanía, la autonomía de las instituciones, para lograr que un modelo de este tipo, que es muy importante, logre tener los resultados esperados, ¿verdad? Yo conozco un poco la historia de Alemania, pero porque la he leído, no porque la he vivido, ¿verdad? Y Alemania históricamente está muy influenciado por las legislaciones sociales, ¿verdad? Desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, y ha sido un referente histórico para los países de América Latina para construir lo que son las constituciones, ¿verdad? Pero sí, históricamente dentro de nuestro país, ¿verdad? Que es lo que yo puedo hablar, desde la colonización venimos con procesos muy fuertes de corrupción, impunidad, desde que nosotros como país llegamos a las elecciones libres, y que se sabe que no fue necesariamente con un proceso democrático, y ya desde ahí entonces venimos fraccionados. Pero yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer entonces para poder llevar a cabo todas estas estrategias de desarrollo? Porque al final, si nosotros estamos como país actuando todas estas estrategias de desarrollo social, económico y sostenible, ¿verdad? No se logran si no tenemos un Estado de Derecho, que al final, decía el compañero por ahí, si bien es cierto, no es el eje de este modelo, pero que al final tiene bastante influencia, porque el Estado está constituido por todos, por todas las instituciones estatales, gubernamentales, todos los que estamos dentro de un mismo. Y ahí reúne muchas cosas. O sea, usted está de acuerdo con lo que se está diciendo acá, además que este no es un problema solamente de Honduras, es un problema de toda Latinoamérica. Ahora, yo le devuelvo la pregunta. La pregunta no es ¿qué está haciendo el gobierno por nosotros? ¿Qué está haciendo la economía social de mercado? Sino que, ¿qué estamos haciendo nosotros en concreto? Yo imagino eso, yo me pregunto, yo supongo que usted se habrá hecho algunas respuestas, se habrá dado ya a este problema, porque tampoco uno puede pasar eternamente la vida preguntándose ¿qué puede hacer el otro por mí? Eso es muy latinoamericano. ¿Qué puede hacer el gobierno por mí? ¿Qué puede hacer la economía por mí? ¿Qué puede hacer tal persona por mí? Pero ¿y yo qué estoy haciendo? Yo le pregunté ayer a un grupo de alumnos de la maestría en economía y finanzas de la Universidad Católica, pero ¿qué están haciendo ustedes en concreto por superar la pobreza en Honduras? En concreto, no en la teoría. Y algunos me dieron algunas referencias a lo que estaban haciendo, pero a ver, antes que siga, bueno, ¿quién dijo esto? Creería que la conferencia episcopal ¿No hay otro micrófono? La conferencia episcopal. Exactamente. Este fue una declaración de la conferencia episcopal del 6 de junio del 2019, o sea, hace muy poco tiempo atrás. Y fíjense que ellos, que tienen una mirada, me imagino yo, global de lo que pasa, ponen algunas condiciones para superar los problemas que yo aquí simplemente las menciono porque me parece que están en el corazón también del problema. Primera condición sine qua non, por decirlo de alguna manera, para que empiece a cambiar esta situación, dicen ellos, el respeto a la ley. O sea, el aspecto jurídico, por decirlo de alguna manera. Segundo,
Este es un problema de todo el continente. Segundo problema, o segunda condición, que también es un gran problema en todo el continente, recuperar la confianza. Si yo no tengo confianza en las instituciones, si yo no tengo confianza en las personas, si yo no tengo confianza incluso en mí mismo, en las propias capacidades para producir cambios, no vamos a llegar a ninguna parte. Si no tengo confianza en los empresarios, sin confianza no se construye nada. La economía hoy en día funciona en base a la confianza. Entonces, segunda condición. Primero, respeto a la ley, confianza. Tercero, el ejercicio ético de la política, dicen los obispos. La política siempre se ha definido como una actividad moral en búsqueda del bien común, no en búsqueda del poder. El poder por sí mismo no tiene ningún valor. El poder tiene valor tanto en cuanto sirve al bien común. Es una actividad moral en búsqueda del bien común. Y pareciera ser, por lo que están diciendo acá los obispos, que no se ejerce muy éticamente la política. Cuarto elemento, respetar y promover la verdad y el diálogo. Por supuesto, el diálogo es fundamental. Si no hay diálogo, si en la lógica amigo-enemigo no puede haber diálogo. En la lógica política, el que piensa diferente a mí está equivocado y por lo tanto es mi enemigo, nunca vamos a construir grandes acuerdos políticos. Fíjense que Müller-Arman, que lo mencionaba David, Müller-Arman decía que la economía social de mercado, decía él, tiene un sentido irenaico. Esta es una palabra de origen griego de la diosa Irene, que significa la diosa de la paz. Entonces él dice, la economía social de mercado tiene un carácter de paz social, un carácter que pacifica los espíritus de los empresarios por un lado y de los trabajadores por otro. Y por eso que hay una palabrita mágica en Alemania que es la Social Partnerschaft, ¿cierto? Que es difícil de traducir al español, pero es como el pacto social, donde nos ponemos de acuerdo y ambos remamos para el mismo lado. Y la economía social de mercado tuvo esa virtud de alcanzar acuerdos políticos y sociales. Y por último nos dicen en la verdad y el diálogo. Vuelvo a la pregunta que les planteaba a ustedes. ¿Qué podemos hacer nosotros concretamente en cada uno de nuestros países por superar la pobreza? Y ese es también, yo diría, un gran mérito, si se puede llamar, de la economía social de mercado, que pone el énfasis en la persona, en la capacidad que tiene la persona, ella misma, independiente del poder que tiene, del dinero que tiene, de las influencias que tiene, de la profesión que tiene, de generar un cambio al interior de la sociedad. Ustedes los que se dedican a la economía deben conocer este libro ya clásico, ¿Por qué fallan las naciones?, ¿cierto?, de Robinson y Acemoglu, donde la tesis de ellos es, bueno, las instituciones fallan, los países fallan porque fallan las instituciones, lo que falta es institucionalidad. Bueno, yo que lo veo desde el punto de vista de la filosofía, yo digo, no, lo que fallan no son las instituciones. Las instituciones fallan porque hay una causa primera. ¿Quiénes fallan? Son las personas. Somos nosotros los que fallamos. Si nosotros miramos los índices de corrupción en Latinoamérica, es abismante. Y la corrupción la corrupción pública y la corrupción privada tiene directa relación en el desarrollo de los países. Porque dinero, por ejemplo, que van destinados a educación se pierden en el camino. Dinero que van destinados a la salud se pierden en el camino. Hay un dato que no sé si es válido para toda Latinoamérica, pero de 100, supongamos, voy a inventar, de $100 que se destinan a políticas sociales, 10 llegan a los beneficiarios. O sea, 90 se pierden en el camino. Y eso no puede ser. Porque si yo destino 174 millones de dólares, como lo que ha destinado este gobierno o el anterior, al programa que tienen ustedes, programa Bono Vida Mejor, podría significar que de esos 174, no sé, solamente 17,4 llegan realmente. No lo sé, no estoy diciendo que sea así, estoy poniendo el ejemplo. Entonces, ¿fallan las instituciones? Sí. ¿Tenemos democracias débiles, poco institucionalizadas? Sí. ¿Tenemos derechos, Estado de Derecho poco institucionalizado? Quizá también. Pero eso es porque las personas somos los primeros que fallan. Yo compartí ayer también con el grupo cuando conversábamos esto de cuando uno ve las causas de la pobreza. Yo le decía que a mí siempre
me llama la atención por qué Honduras durante 30 años no ha logrado bajar la pobreza a tasas menores del 59%. ¿Cuál fue la tasa según el INE el año pasado, de pobreza en Honduras? ¿Cuántos pobres hay en Honduras? ¿50%? ¿55%? Bueno, según las cifras oficiales, el año 2017 hubo 68% de pobreza y el año 18 bajó un poco, bajó al 67%. Pero ya, 2 puntos no es menor. 6 millones de vuestros compatriotas viven en la pobreza, más o menos. De esos 6 millones, 2,5 millones en extrema pobreza. Es decir, no alcanzan a vivir con $2 al día. Que no sé cuántas limpias eran, pero no sé, 400, algo así. Y sin embargo, las cifras macroeconómicas tampoco son cifras malas, por decirlo de alguna manera. Ustedes han crecido en los últimos años a un nivel mayor de lo que crece Latinoamérica, que crece como al 1.8, 2.0. El año 2017, si mal no recuerdo la cifra, crecieron a un 4.8, que es una muy buena cifra de crecimiento. Y el año pasado al 3.6. Tienen, como les digo, 5,7 de desempleo, que no es una mala cifra. La inflación es menor al 5%, fluctúa entre el 4,7 el año pasado, según tengo entendido, 4%. 13% de analfabetismo, que tampoco es una cantidad, digamos, muy grande. Ingreso per cápita de $2.330, según la CEPAL, que claro, si uno compara con otros países, pero ustedes son 9,5 millones de personas. Entonces, una de las cifras macroeconómicas, el ámbito rural, agrario, de ustedes en los últimos años ha ido creciendo y se ha ido modernizando. Y curiosamente uno dice, donde más pobreza hay es en el ámbito en que más se ha desarrollado, que es el ámbito agrario, en cierta medida minero, por lo que tengo entendido. En las zonas rurales, si creemos las cifras oficiales, 1 de cada 5 hondureños vive en extrema pobreza. Entonces uno se pregunta, bueno, hay crecimiento económico, se conoce más o menos por dónde tiene que ir el desarrollo, pero ¿qué pasa? Que no se logran bajar las tasas de pobreza. Porque en el índice Gini, o sea, los índices de desigualdad tampoco es un índice bueno, no sé si adelante la palabra, es 0.48. México tiene 0.50, 0.49, variado. Chile 0.52, 0.51. El país más desigual de toda Latinoamérica, Chile, no es ni Guatemala, ni Honduras, ni El Salvador. Entonces también hay ciertos elementos, pero uno dice, bueno, pero la pobreza sigue manteniéndose. Sigue habiendo ahí un cierto vicio. Si uno mide otro índice, un índice en comillas social, donde uno podrá tener sus reparos, el índice de felicidad. Ustedes saben, en este índice que hace la ONU, de 1 a 100, y de los 156 países de los cuales se toma este índice, ¿en qué lugar está Honduras? Ha variado un poco de la posición, pero ¿alguien sabe? ¿Qué tan felices son ustedes? El país más feliz del mundo se lo disputa entre Finlandia y Noruega, que de 100 puntos tienen 77 puntos. Porque se miden diferentes índices. Estarán en el lugar 30 de 156. ¿Sí? ¿Quién cree que están? O dentro de Latinoamérica, ¿en qué lugar creen? ¿Cuál cree usted que el país latinoamericano, según este índice, más feliz? Costa Rica, ¿cierto? Generalmente aparece Costa Rica como el país con un índice de felicidad mayor. Después viene Chile, digamos, se ha repetido en este índice, Uruguay, Brasil, bueno, etcétera, etcétera.
Rica está en el lugar 22, si no me equivoco, Chile en el lugar 26. Bueno, Honduras no está mal, de los 156 países está en el lugar 59. Y antes había estado en el lugar 64, bajó, o sea, están más felices, por decirlo de alguna manera. Y acá hay una cierta correlación con el crecimiento económico. Porque, obviamente, si hay alguien que no tiene que comer, difícilmente se va a sentir feliz, contento, con bienestar. Pero cuando le llega algún tipo de alivio, bueno, eso redunda. ¿Cuáles son las causas? Por decirlo, ¿cómo veo yo cuáles son los obstáculos que valen para Latinoamérica? Primero, voy a hablar. Un obstáculo político. A ver, acá uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. El vaso medio vacío es lo que mencionaba usted. Mire, estamos tan re mal, sí, la institucionalidad, sí, eso durante 100 años. Pero si miramos el vaso medio lleno, la institucionalidad política en Latinoamérica ha ido mejorando. Tome usted el ejemplo de Bolivia. Bolivia durante décadas ningún gobierno alcanzó a terminar su periodo porque era derrocado. Y ahora Bolivia, bueno, con Evo Morales, digamos, pero lleva 4 periodos, 5 periodos de democracia. O sea, la democracia en Latinoamérica, con todos sus problemas, se ha ido consolidando en cierta medida y ha ido adquiriendo cierta institucionalidad. Entonces, si nosotros, o el Estado de Derecho, que es tan importante para una economía social de mercado, es cierto que todavía a lo mejor algunos gobiernos le hacen el quite a las leyes, pero hay que reconocer que algún progreso ha ido. Yo diría, para un poco culturalmente, si se puede llamar así, tenemos que evitar 2 tentaciones. Una, la tentación que es muy propia también de nuestro ADN, por nuestra historia histórica, digamos, en nuestro continente, que es el autoflagelamiento. No, si estamos muy mal, políticamente, económicamente, socialmente, cualquier cosa que nosotros podamos hacer no tiene ningún sentido. Porque además acá estamos los buenos, los inmaculados, los puros, y allá están los malos, los políticos, los empresarios, no sé qué cosa. Entonces nosotros dividimos agua, nos ponemos los blancos puros e inmaculados por acá y los corruptos por allá. Y lo único que hacemos en la sobremesa es quejarnos. Quejarnos y quejarnos. Pero cuando la pregunta es, ¿y qué estoy haciendo yo en concreto para que desaparezcan los corruptos, para que desaparezcan lo que hacen tanto mal? Nada, o muy poco. Entonces, el autoflagelamiento yo creo que le ha hecho muy mal a nuestro continente. Pero tampoco tenemos que irnos a las antípodas. Y las antípodas es decir, no, estamos súper bien. Hemos ido creciendo, hemos ido desarrollándonos, hemos ido fortaleciendo nuestra democracia, hemos ido mejorando nuestra educación, hemos ido mejorando nuestra salud, y la verdad que dejemos que los que tienen que hacer la tarea, que las hagan. Los políticos, los empresarios, los gobernantes. ¿Y yo qué hago? Nada. ¿Por qué? Porque tengo una confianza muy grande en que el resto va a hacer lo que tiene que hacer. Y termino no haciendo nada. O no preocupándome mayormente. Yo creo que ni el autoflagelamiento ni la autocomplacencia nos ayudan. Es decir, no solamente veamos el vaso medio lleno o medio vacío. Ambos casos son complicados y peligrosos. Entonces, vuelvo a lo político. Es cierto que nuestras democracias son frágiles, pero es cierto que también, salvo excepciones de Venezuela, hoy en día la más clara, o bueno, históricamente Cuba, tenemos gobiernos democráticos que funcionan con todos sus problemas, pero que funcionan. Entonces, uno podría decir, ese es también un elemento que está presente ya en cierta medida de la economía social de mercado, porque hay cierta estabilidad democrática. Pero también, obviamente, falta mucho para que se genere una buena institucionalidad. Vamos a lo social. Acá ustedes están discutiendo sobre temas de salud, sobre temas de educación. Y habría que agregar un tercer pilar típico de lo social, el tema de vivienda, ¿cierto? Salud, educación y vivienda son 3 pilares
clásicos de las políticas sociales. Fíjense que en toda Latinoamérica, al menos hasta donde yo conozco, todos los gobiernos tienen políticas sociales. Todos los gobiernos tienen ayuda social, vía transferencia directa, vía bonos. Entonces, por un lado, uno dice, sí, hay una seguridad social. Si hay algo que es típico y clásico de una economía social de mercado, son sus aspectos sociales. Una seguridad social férrea, sólida, que a la persona cuando jubila le permite mantener su calidad de vida. ¿Alguno de ustedes tiene, digamos, la cifra de las jubilaciones, con cuánto se jubilan, tanto por ciento, aquí en Honduras? ¿Mm? Ya, pero... ¿Cuánto, perdón? ¿80 y? Ya, a ver, si ustedes acá se jubilan con un 80 o 90%, créanme que están en el paraíso, porque prácticamente no hay sistema de pensiones donde se jubilen con el 80 y el 90. Bueno, los salarios son bajos, de acuerdo, pero en Chile, por ejemplo, uno se jubila con el 30%. O sea, si uno gana 1000 lempiras, se jubila con 30. Entonces, con 300. Generalmente, en los sistemas de seguridad de pensiones en nuestros países, el primer problema es que son muy bajo el nivel que están dentro del sistema. Muy bajo. O sea, del 100% en Latinoamérica hay como 30, 40% de personas que están dentro del sistema y que van a recibir una jubilación el día de mañana. Y la economía informal en Latinoamérica es abismante. Pero ahí no hay ninguna posibilidad, ¿cierto?, después de tener una seguridad social. Pero existen los programas de seguridad social. Por ejemplo, en Bolivia hay uno que se llama, el Juancito creo que se llama, en Brasil hay programas de seguridad social. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que valoro? Que exista un programa de seguridad social, aunque no cubre ni medianamente las necesidades cuando yo tenga que jubilar o cuando tenga que ir al médico o de educación, o simplemente me quedo, digamos, con la tranquilidad de que sí, bueno, por lo menos algo hay. Dentro del ámbito político, también, algo mencionaba David, el aspecto jurídico es muy importante. Solamente una constitución en Latinoamérica consagra a la economía social de mercado como el modelo económico a desarrollar, y es la constitución peruana. Pero en la práctica da lo mismo, porque se hace lo que se quiere, lo que se quiere. Pero por lo menos hay una mirada que dice, bueno, mire, no da lo mismo constitucionalmente como yo organizo la economía. O sea, de algo sirve que haya un papel que diga que por acá va el desarrollo económico, no va por acá y no va por allá. O sea, el aspecto jurídico también tiene una cierta importancia. ¿Que tenemos problemas sociales? Tenemos problemas sociales. De eso no cabe la menor duda. Pero tampoco es que estemos tan mal. Vamos a lo económico. La pobreza. La pobreza es la gran herida abierta, como decía cierto Galeano en su libro Las heridas abiertas de América Latina. Todavía es una herida abierta. O sea, un 30% de pobreza en un continente, con todo el desarrollo económico que ha habido, con todas las políticas que ha habido, todavía es demasiado grande. ¿Cuál es el problema entonces? Dice uno. Porque riqueza se ha generado riqueza. Crecimiento económico genera riqueza. ¿Qué es lo que ha pasado? Y una de las explicaciones, porque puede haber otras, precisamente es el problema de la concentración de la riqueza. Las cifras que yo conozco, el 10% más rico de Honduras, ¿qué tanto por ciento de la riqueza recibe? Acuérdense que esto es un conversatorio, tenemos que conversar. Yo les pregunto, ¿cierto? Conversamos. No, 80 es demasiado. No, 80 sería una locura. Estaríamos en el país más, digamos, desigual del mundo, ni en los países africanos se da eso.
Yo vuelvo aquí a las cifras oficiales. No, no son uno de los países más desiguales. El índice Gini, que es el índice que uno tiene, todos los países tienen, dice que tienen 0,48. Chile es un país más desigual que Honduras. Y México es más desigual que Honduras. Son dos países que se supone que tienen una estructura económica bastante desarrollada. No. ¿Sí? Perdón, no hay ninguna posibilidad de tener otro micrófono. Aunque yo escucho más o menos mal, pero para que escuchen, ¿sí? Ya, miren, fíjese, aquí según los datos de la CEPAL hace siempre unas miradas y unas proyecciones de todos los países latinoamericanos a partir de los datos que los mismos gobiernos entregan y lo que ellos recaban. Con la estructura económica que tenía o tiene Honduras, había una proyección para el 2015 y en el 2015, si es que se seguía aplicando con esa estructura económica que tenía Honduras en ese momento, cierto, digamos, de desarrollo económico, en el 2015 la pobreza debió haber sido 37,5 en Honduras. Esa era la proyección al 2015 con esa estructura económica. Entonces uno dice, pareciera ser, y aquí lo pongo en condicional absolutamente, yo lo miro desde fuera como cualquier ciudadano de a pie, pareciera ser que el problema no está en que no conocemos los modelos de desarrollo, o no conocemos las leyes económicas, o que no tenemos una estructura económica suficiente. Pareciera ser que el problema, y acá entro a otro obstáculo, es de tipo cultural o ético, a lo mejor, en que hay algo que nosotros no estamos haciendo bien, que hace que no ocupemos la infraestructura que tenemos, etcétera, etcétera. Porque si no, es difícil de entender por qué. Es como que a uno le digan, mire, con el auto que usted tiene, usted va a llegar a tal lugar en 10 horas más, a esta velocidad. Y resulta que no se llegó ni siquiera a la mitad del camino. Pero el auto es el mismo, y se calculó con ese auto, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué sigue siendo la pobreza un 67% en Honduras, o 68, o el año, no sé, 2015, cuando debió haber sido 37,5 según las proyecciones? Yo creo que entonces ahí hay que escarbar y mirar por otro lado. Porque pareciera ser que el problema a lo mejor no solamente es político, institucional, económico. Yo no sé, no, y tampoco sería una imprudencia que yo le dijera, mire, yo creo que este es el problema. Ustedes lo deben saber mucho mejor. Pero cuando uno mira un poco el continente, efectivamente, y acá los obispos lo mencionan, la corrupción es un tremendo problema en todo el mundo, en Latinoamérica. Porque implica que, como digo, dineros que están destinados a políticas sociales se quedan en la mitad del camino. Entonces, a lo mejor no es tanto que el modelo de desarrollo es el que está equivocado, como pudo haber sido en la década de los 50, fines de los 50, con las famosas tesis de Raúl Prebisch de la CEPAL, que hablaba del crecimiento hacia adentro, que fue claramente un modelo de desarrollo equivocado. Pero hoy en día, un modelo de desarrollo abierto al mundo, a la competencia, etcétera, etcétera, con sus más, con sus menos, es por donde va, por decirlo, la cosa. Yo ayer conversaba también a propósito de las causas de la pobreza. Porque uno dice, bueno, ¿cuáles son las causas de la pobreza? Y
uno de los elementos que aparece no desde la economía, sino que desde una mirada ética, si ustedes quieren, es la injusticia social. Y injusticia social significa que hay estructuras políticas, económicas y sociales que a mí no me permiten salir de mi situación de pobreza, aunque yo me empeñe en salir de esa situación de pobreza. De hecho, la marginalidad se define sociológicamente, o se definía como aquellas personas que no tienen la posibilidad de salir más allá de algunos kilómetros de distancia donde viven. Esa se definía clásicamente la marginalidad, no poder salir de los márgenes de la ciudad, por eso de alguna manera pues no tengo las condiciones para hacerlo. En Honduras, la causa es siempre la injusticia social. No habrá dentro de esa cantidad de pobres empobrecidos, o sea, que no nacieron pobres, sino que en el camino a lo mejor se hicieron pobres. Y acá, por lo menos desde mi disciplina, desde la ética social, hay un elemento que uno tiene que considerar, y ese elemento es el de el fracaso personal, que uno, por sus propios, en este caso falta de mérito, fracasa personalmente y no puede salir de esa situación. O sea, la crisis de la familia en América Latina es una crisis generalizada, y si algo saben los economistas y han estudiado, es que familias, comillas, bien constituidas, les permite salir mucho mejor del círculo vicioso de la pobreza que familias que están, entre comillas, mal constituidas. En Chile, las familias pobres, el 80% lo constituye la mujer sola. Así es imposible de salir de los círculos de la pobreza. Entonces, hay un elemento ahí que es el fracaso personal. En ese discurso que yo les mencionaba de Juan Pablo II, con esto voy terminando porque nos quede tiempo para la conversación, él decía, cuando criticaba a los empresarios, a los economistas, se construyen una economía de solidaridad y los llamaba, ¿cierto?, a que asuman este desafío. Pero dos frases más abajo después decía, hablaba de las causas morales de la prosperidad. O sea, la prosperidad económica no solamente tiene causas económicas, sino también tiene causas morales. Y el Papa ahí mencionaba dos aspectos. La laboriosidad, o sea, ser trabajadores, no ser flojos, por decirlo de otra manera, y la palabra empeñada, decía él, y el amor por el trabajo bien hecho. Y si hay algo que uno, cuando vive en Alemania, reconoce y se da cuenta, son esos tres factores: la laboriosidad, el trabajo, el empeñar la palabra y el trabajo bien hecho. Entonces hay otras causas que tampoco son económicas y que son estos obstáculos éticos, culturales, por decir, hay algo. Pero eso se puede cambiar porque eso depende de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, y acá cierro, yo no soy ni pesimista respecto del futuro económico, social y político de Latinoamérica, ni soy tampoco ingenuamente optimista, porque hay una serie de condicionamientos. Yo diría, yo soy optimistamente realista, porque creo profundamente en la capacidad de cada una de las personas de cambiar su propio destino y por ende cambiar el destino de su propio país. Yo creo en las capacidades profundamente de cada uno de nosotros y creo que a lo mejor uno de los obstáculos que tenemos nosotros como latinoamericanos para cambiar y darle un rostro mucho más humano a nuestro continente es la falta de voluntad y la falta de compromiso con los grandes ideales en los cuales estamos empeñados. Y todos nosotros podemos tener esa voluntad y podemos tener ese compromiso. No es necesario ser ni político, ni gobernante, ni empresario, ni economista para cambiar el rostro de nuestros países. Simplemente voluntad y compromiso, que supone un costo, por supuesto que hay que pagar un costo, que supone renuncia, por supuesto que hay que renunciar a un montón de cosas, que supone incomprensión, por supuesto que supone incomprensión. Pero las grandes cosas, los grandes ideales, los grandes cambios de la humanidad no se producen de un día para otro, se producen de a poco, pero se producen con gente convencida, ¿cierto?, y dispuesta realmente a poner todo lo que tienen a su alcance para cambiar esa situación. Como el caso que ponía David de Ludwig Erhard, que contra viento y marea tenían la convicción de eso lo que era lo que necesitaba el país y se enfrentó contra la gente de su propio partido, contra sus amigos, contra las potencias aliadas, y sin eso, sin esa profunda convicción, esa profunda voluntad, no habría habido economía social de mercado. Todavía nos quedan algunos minutos, ¿o no?, para
conversar, para dialogar, para escucharlos. No sé, a lo mejor estoy muy equivocado. Sí. ¿Sí? ¿Ah? Buen día. Se me encargó que fuera el moderador de la conversación, pero creo que ya hay un clima bien instalado sobre el conversatorio. Entonces, en ese sentido, creo que la dinámica puede ser bastante sencilla. Es decir, si alguien del público tiene alguna pregunta o tiene alguna reflexión que quiera vertir, que levante la mano y que la realice. Digamos que podría tener también la respuesta del expositor o de los expositores. Y también tiene un derecho a réplica en caso de que tenga una contraargumentación de la que ha establecido, digamos, el expositor o los expositores. Si quiere pasar el micrófono, ya se me Ok, yo me estaba haciendo esa pregunta y es cómo construir entonces una nueva sociedad. Si la economía social de mercado se basa en el bienestar, ¿verdad?, que ese es uno de sus pilares, y ese bienestar fue trasladado a la institucionalidad. Entonces, en este momento, miramos, después de 60 años tal vez, que se creó este modelo, miramos que realmente no hay institucionalidad y por lo tanto, entonces, ese bienestar no existe entre las personas. O sea que yo puedo estar bien, pero yo no estoy viendo cómo está mi prójimo. Y entonces no puedo compartir ese que también mi prójimo esté bien. Y ese fue uno de los, si los podemos decir todavía así, el milagro de Alemania, porque se basaron en que todos estuvieran bien. Producto de un contexto histórico que ellos estaban pasando, donde se basaba su economía después de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que vino a crear gran escasez, ¿verdad?, que todos estaban pasando por esa misma situación, y entonces pudieron ver la solidaridad que existía, y eso pudo entonces construir ese modelo a través de eso. Y miramos ahora que entonces también, como falta esa institucionalidad, que son pilares fundamentales de también una cohesión social. No tenemos una cohesión social, y los pilares de la cohesión social vienen dados por el mismo modelo de la economía social de mercado, que son justicia social, institucionalidad plena, o sea, bien radicada, fuerte, y también la solidaridad, ¿verdad? Entonces, y el bienestar. Entonces, ¿qué hay de eso? ¿Cómo construir lo que usted estaba diciendo? Podemos entonces todos aportar un granito de arena y ver hacia mi prójimo qué estoy haciendo yo para que esta nueva sociedad pueda ser una sociedad de bienestar, una sociedad de solidaridad, y no estoy haciendo sentar. Yo estoy bien, si yo estoy bien, ok, yo estoy bien, pero no estoy viendo porque mi prójimo. Entonces, igual pasa entre los empresarios, a veces entre los mismos gobernantes, que como están bien, no miramos cómo está el otro. Y yo creo que también lo que usted decía de que las cifras macroeconómicas nos dicen un gran país, porque hay buenas cifras macroeconómicas, pero eso no quiere decir que si el crecimiento económico está bien, hay un desarrollo económico. No es sinónimo, ¿verdad? Y se puede quedar entre esos en el camino. Y miramos por eso es que tenemos los problemas que estamos teniendo, sobre todo en educación y salud. No todos tenemos una apertura al proceso educativo, ¿verdad? Muchos de nuestros compatriotas se quedan nada más cumpliendo la escuela primaria, pero ¿cuánto van a la escuela secundaria o cuánto llegan a la universidad? Todavía se sigue sosteniendo que solo uno de 100 hondureños llega a la universidad, y todavía en la universidad hay esa falta, ¿verdad?, de oportunidad. Muchos se quedan en el camino porque no tienen a veces el índice, o porque también no pueden ir hasta ahí, ya sea porque el costo de vida es muy alto, ya sea porque son del interior del país, o por X o Y razón. Entonces, ¿cómo hacer desde nosotros, desde el individuo, poder construir una nueva sociedad y que este modelo
de Economía Social del Estado sí tuvo éxito en Alemania, estaban, pero ya sabemos cómo estaban después de la Primera Guerra Mundial, ¿por qué no lo podemos nosotros implementar y que nos ayude a construir nuevos países? A ver, un par de pie de notas a propósito de lo que usted señalaba. Usted decía, la economía social de mercado se basa en el bienestar, ¿cierto? Yo le diría, un poco quizá precisando eso, el bienestar es el resultado de, no es que se base en el bienestar, porque si se basa en el bienestar significa que yo tengo que tener algo, pero no era así. El bienestar fue el resultado de haber hecho bien las cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo, y acá ustedes lo podemos conversar, yo creo que, si me permiten la metáfora, la tierra ya está abonada. Hay que poner la semilla. Pero eso es lo que cuesta. Poner la semilla para que brote algo mejor. Porque no tenemos voluntad, no tenemos compromiso, por la indiferencia, o porque yo tengo mi propio huertito donde tengo mi semillita, y lo que cuesta es ver que el de al lado se esfuerza y no le resulta, pero no importa mientras yo esté bien. Hay algunos que señalan, algunos sociólogos, que vivimos en la cultura del narcisismo. Nos miramos a nosotros mismos solamente. Entonces yo, insisto, yo lo veo desde fuera, desde la filosofía. Yo creo que los problemas de Latinoamérica, al menos en este momento, los grandes problemas económicos y sociales, no tienen su causa en la economía, tienen su causa en la cultura, en el modo cultural que tenemos nosotros de hacer y ver ciertas cosas. Créanme que, o sea, la pregunta que usted se hace, ¿cómo hacer? Yo la escucho a menudo, pero a mí me gustaría, a lo mejor si yo vengo el próximo año, que no me vuelvan a preguntar cómo hacerlo, porque yo no tengo la respuesta, sino que usted me diga, mire, en el año que ha pasado hemos hecho todo esto, hemos sido solidarios. O sea, usted misma se habla de lo democrático, de que haga bien todas las cosas. Se necesita que yo tenga realmente la voluntad y el compromiso de ser solidario. Mi nombre es Gladys, yo soy psicóloga y me pareció interesante lo que mencionaba él acerca de la cultura. Entonces, desde la psicología existe lo que es las teorías de la resiliencia y una en particular que es la teoría de los factores de la resiliencia, que un poco así se trata lo que es un tema de tesis que estoy trabajando y bueno, que se refiere a eso, cómo se construyen estos aspectos que mencionaba el doctor y que lastimosamente es un poco difícil construirlos cuando la persona ya está grande. Entonces es necesario a través de las dinámicas familiares ir incorporando estos elementos, ya que en Honduras tenemos un gran problema, que es la desesperanza aprendida, que lastimosamente, consciente o inconsciente. Entonces, los discursos negativos son la diferencia entre soy un técnico y soy un fracasado. Cultura, lo que en psicología se puede llamar resiliencia, que esta capacidad, ¿cierto?, para salir adelante frente a las adversidades, en filosofía se llama la fortaleza. Y en cierta medida la economía social de mercado supone lo que se llaman las virtudes. Y al menos, o sea, créanme que esto es un dato de la experiencia, no es un dato, no es una teoría. Si uno quiere alcanzar cierta plenitud en su vida, que no es solamente una plenitud económica, requiere al menos de la práctica permanente de al menos 4 virtudes que se llaman cardinales. La prudencia, o sea, el actuar bien aquí y ahora. La justicia, darle a cada uno lo que le corresponde. La templanza, que es la regulación y la moderación de los apetitos, por ejemplo, hoy en día frente al consumo, que es ese afán, cierto, desordenado por comprar bienes. Y la fortaleza. Y la fortaleza es esa capacidad que tenemos todos nosotros de salir adelante frente a las adversidades. Sin virtudes no hay una vida plena. Al menos estas 4 virtudes, cada una de ellas tiene otras virtudes que están asociadas, pero sin prudencia, sin justicia, sin templanza y sobre todo, a propósito de lo que señalaba Gladys, sin fortaleza, es imposible salir adelante.